Hola, bienvenidos a mi canal y a este tutorial. En él explicaremos el uso de la herramienta escalado en el banco de trabajo PART. También en ese banco de trabajo vamos a explorar la herramienta puente. Genial, es una herramienta genial. Te permite crear superficies que empiezan siendo un círculo y terminan teniendo una sección hexagonal, rectangular o lo que quieras imaginar. Nos vemos al final del vídeo y me comentáis lo que os ha parecido. Un saludo. Hola, en este tutorial lo que vamos a ver es otra herramienta del trabajo del banco de trabajo PART y bueno, pues para verla vamos a crear un nuevo archivo y bueno, concretamente vamos a trabajar con esta herramienta que es la herramienta escala, el scale, y también con esta herramienta de aquí que es crear puente, que se llama normalmente Loft, ¿vale? Bueno, ¿para qué sirve esta herramienta? Esta herramienta nos sirve para diseñar una especie de cara, ¿no? La cara de una pieza, y esa pieza queremos que se vaya transformando en otra cara, en otro perfil, es decir, que va a tener una cara con una forma y otra con otra diferente, ¿no? Bueno, es como fluir entre unas características y otras. Entonces, para que me entendáis mejor, lo que voy a hacer es crear una pieza y lo vamos a ir viendo. Entonces, estamos en el banco de trabajo PART, hemos creado una pieza y ahora simplemente pues le vamos a crear un croquis para definir esa cara de partida de la que queremos empezar. Entonces, vamos a definirla en el plano, nos interesa definirla en el plano XZ, que es el plano que forman este eje rojo con este eje azul. Vamos a dibujar la cara en ese plano, la primera de la que vamos a partir. Y bueno, pues lo importante aquí es que nuestra cara inicial y nuestra cara final pues tengan los mismos vértices, ¿vale? Entonces, bueno, no necesariamente, ahora lo vemos. Vamos a empezar por un círculo, por ejemplo, y vamos a centrarlo y vamos a hacerle, pues yo qué sé, de 40 milímetros de diámetro. Vale, pues ya está, tenemos ahí nuestro círculo y queremos migrar, queremos empezar ahí y vamos a querer migrar a lo que sería una cara diferente, pues por ejemplo un rectángulo o un cuadrado, ¿vale? Entonces vamos aquí a nuestro archivo, le volvemos a dar a croquis, porque vamos a crear el segundo croquis, también va a estar en el plano XZ, le damos a OK. Y bueno, pues aquí vamos a crear otra forma, pues por ejemplo, vamos a crear un rectángulo, ¿vale? Entonces el rectángulo pues sería, por ejemplo, un paralelogramo, ¿vale? Y vamos a migrar a esta forma de aquí. Bien, le doy a Close y simplemente lo que voy a hacer es, no podemos migrar en este plano así tal como está, porque nos crearía pues simplemente esta cara que está entre estos dos perfiles, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es mover este cuadrado grande un poquito atrás en el eje de las IES para que pues eso se parezca un poco a la pieza que quiero conseguir. Entonces lo voy a mover, como veis, un poquito hacia atrás, pues 15 milímetros me llega, le doy a OK. Y ahora pues lo que voy a hacer es una migración entre esta forma y esta, ¿vale? Entonces ahora lo veis cómo se hace, así es más fácil de entender. Bien, pues simplemente le voy a dar a la herramienta Loft. Como veis, tiene en cuenta los dos perfiles que he creado. Voy a meter primero el primero que creé, que es el círculo, y después voy a poner el rectángulo. Y ahora le voy a dar, bueno, aquí crearía un sólido, es decir, todas las caras de ese objeto. Esto sería simplemente lo que sería la superficie. Entonces, para que veáis la diferencia, primero voy a crear la superficie, ¿ok? Como veis, aquí me crea una superficie, ¿vale? Y es una superficie que es esta que estamos viendo aquí, que va haciendo una transición entre lo que sería este círculo inicial y lo que sería la forma rectangular final, ¿vale? Bien, si no quisiera eso, por ejemplo, si lo que quisiera es, lo voy a volver a hacer para que lo veáis, en vez de darle a lo que sería superficie reglada, le voy a dar a que era sólido, bueno, para que veáis la diferencia, ¿no? En lo que hace. Como veis aquí me añadió dos caras, ¿vale? Me añadió esta a lo anterior y me añadió la de abajo, ¿vale? Entonces hace un sólido completo con esa forma, ¿vale? Bien, y bueno, pues para que veáis otro ejemplo, vamos a hacer otro de estos. Por ejemplo, vamos a hacer una transición entre lo que sería, pues por ejemplo, un cuadrado y otra pieza, ¿vale? Iremos viendo sobre la marcha.
Bien, bueno, pues vamos a crear de nuevo un croquis aquí, ¿vale? Voy a esconder estas piezas, ahí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es crear un croquis. Bien, no lo estoy seleccionando bien. Aquí voy a crear el croquis, ¿vale? Y lo pongo también en el plano XZ. Bien, voy a dibujar, pues pongamos un hexágono. Y bueno, pues lo voy a centrar aquí. Y voy a ponerlo así. Ahí. Y esta será mi figura inicial, ¿vale? Y quiero una figura final, por ejemplo. Bueno, también la voy a desplazar en el eje de las X. Voy a desplazarla hacia allí, la siguiente pieza que haga, ¿vale? Entonces me pongo aquí en la cabecera, le doy a crear un nuevo plano, plano XZ también, y aquí pues voy a migrar a una forma redonda, o por ejemplo podría ser una forma también cuadrada, ¿vale? Le voy a dar a la forma cuadrada para que lo veáis, y así migramos de una forma hexagonal a una forma cuadrada. Bueno, pues esta segunda forma, la forma cuadrada, en vez de dejarla donde está, porque está en el mismo plano XZ que la otra, voy a moverlo en la dirección del eje de las Y's y voy a situarlo lo voy a situar en un poquito más atrás. Entonces le doy a plasma y muevo el eje Y, ¿vale? Lo muevo y el plano lo voy a situar un poquito más atrás para ver bien lo que estoy haciendo. Le doy OK. Bien, pues ahora simplemente lo que voy a hacer es volver a darle a la herramienta Loft. Aquí ya me aparecen 4 croquis. Voy a seleccionar los dos últimos que he creado, el 2 y el 3. El 2 es el hexágono y el 3 es el cuadrado. Y le voy a dar a crear la superficie reglada, le doy OK. Y como veis, pues me hace una transición entre lo que sería el hexágono y lo que sería el cuadrado. Bueno, nos queda una pantalla para iluminar una bombilla muy chula, ¿vale? Muy interesante, ¿vale? Bueno, voy a situarme en la perspectiva como tiene que estar. Y bueno, ahora por ejemplo voy a hacer otra pieza para que veáis mejor el efecto al aplicar la segunda herramienta que voy a aplicar, que es la herramienta escalado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, hemos terminado con la primera herramienta, que es la herramienta puente, como visteis, fantástica. Y ahora vamos a empezar con la más sencilla, que es la herramienta escalado. Espero que os resulte útil. Y creo uno nuevo. Entonces creo uno nuevo, estamos en el banco de trabajo Part, voy a crear una pieza y ahora simplemente le tengo que dar a la herramienta croquis. Bien, voy a crear un croquis como antes en el plano XZ, ya lo tengo creado. Ahora voy a hacer un cuadrado chiquitín, este de aquí, ¿vale? Y voy a cerrar y ahora voy a crear un cuadrado más grande. Vuelvo a dar, me sitúo en sin nombre y le doy, vuelvo a dar al plano XZ, le doy y ahora creo un cuadrado un chesquín más grande, entonces pues por ejemplo así, ¿vale? No hace falta que sea muy exacto, ¿vale? Simplemente para ver cómo se usa la herramienta. Bueno, pues lo voy a mover un poquito en el eje de las Y's para que me cree una superficie un poquito más hacia atrás. Y entonces voy allá, voy a desplazarlo, le doy aquí, le doy a los 3 puntos y ahora lo muevo un poquito hacia atrás. Entonces un poquito, pues yo qué sé, 20 milímetros o un poquito más, 25 vamos a ponerle. Le damos OK y ya pues me creo los dos perfiles, pero uno no están en el mismo plano, están en los planos separados pues unos milímetros, ¿vale? Son ambos planos XZ, tanto este como este, pero un plano está separado del otro pues 25 milímetros. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es volver a utilizar la herramienta Loft y ahora pues le voy a dar el plano desde el que parto, que es el cuadradito pequeño, el plano final, que va a ser el plano grande, y simplemente le voy a dar crear superficie reglada, ¿vale? Le doy OK y bueno, ya me la crea, ¿vale? Como veis ahí está. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor yo esto pues lo quería con más caída, un poquito más interesante, entonces voy a aplicar la herramienta escala. Entonces selecciono el elemento, me voy a la herramienta escala y aquí, bueno, pues puedo aplicar un escalado uniforme, por ejemplo, pues yo que sé, que sea 4 veces más grande, ¿no? Le damos a aplicar y bueno, pues ya se sale totalmente de la métrica, ¿veis? Vale, vamos a dar un poquito menos, le doy a aplicar y como veis sería, bueno, el anterior no lo deshice, hay que hacer el primero que hice. Vale, este sería el doble, ¿vale? Imaginaros que yo esta pieza no quiero hacer un escalado uniforme, sino que quiero simplemente aumentar sus dimensiones en una de las direcciones
que tengo, ¿vale? Entonces voy a hacer un escalado no uniforme y en este caso yo voy a escoger, porque sé que me apetece que tenga un poco más de longitud en el eje de las IES, entonces pues voy a ponerle el doble en el eje de las IES. Aplico y como veis pues me saldría una pequeña pantalla para la bombilla, pero muchísimo más estrecha, ¿vale? En otra forma diferente, porque he aplicado pues un escalado solo en una dirección. No se guardan ya las proporciones como se hacía en el caso anterior. Y bueno, que aquí hay muchas opciones, que os animo a que practiquéis, a que apliquéis escalas en diferentes ejes para que así veáis cómo funciona, y también que hagáis transiciones de un círculo a un hexágono, de un cuadrado a un hexágono, y que vayáis viendo, ¿no?, cómo os va creando figuras que salen de un perfil a otro, ¿no? Y bueno, en principio pues esto es todo para este tutorial. Nos vemos en el siguiente si queréis. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y si quieres saber más y quieres más vídeos y estar al tanto de más, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo tutorial.